La tierra prometida. Dios prometió a Abraham que le daría a él y a sus descendientes la tierra de Canaán como posesión eterna. ¿Podemos creer esta promesa? ¿Cómo podemos creer cualquier promesa de Dios? En nuestro último estudio aprendimos sobre las promesas de Dios a Abraham de darle una nación y su propia tierra. Aprendimos sobre el inicio del pueblo israelí. ¿Qué fue de la tierra? Consideremos la ubicación geográfica de Israel, la tierra de la promesa, porque el Señor eligió específicamente el lugar donde colocaría a Israel. Si observamos con atención un mapa del mundo antiguo, Israel se encuentra aproximadamente en su centro. Egipto está al suroeste, al sur del mar Mediterráneo. Con el tiempo, Egipto se convertiría en un importante imperio mundial, al igual que el Imperio Romano en una fecha muy posterior. La capital del Imperio Romano estaba situada al norte del mar Mediterráneo, con importantes rutas comerciales con Egipto. Las caravanas que viajaban entre Egipto, Roma, y otras zonas, pasaban por el territorio israelí. ¿Por qué es esto importante? Porque el Señor enseñó a los israelitas a adorar al Dios vivo y verdadero, y el Señor quería que otras naciones aprendieran de Él. Al situar a Israel en un lugar central, hizo posible que todos los pueblos conocieran al Dios vivo. Abraham, Isaac y Jacob vivieron aproximadamente en el año 2000 a.C. Estamos en el año 2023 después de Cristo. La pregunta es, ¿existe hoy el pueblo israelí? ¿Viven hoy en la tierra que Dios les dio? Recuerda que a Abraham se le prometió la tierra de Canaán como posesión eterna. Hemos visto que el pueblo israelí es descendiente de Jacob, como se le prometió a Abraham. El pueblo israelí existe hoy y vive en la tierra que Dios le dio hace 4000 años. ¿Era Jesucristo un descendiente del pueblo israelita? Sí, lo era. En el Nuevo Testamento, el primer capítulo del Evangelio de Mateo describe el linaje de Jesucristo. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. A lo largo de su historia, el pueblo israelí se ha acercado a Dios y luego se ha alejado de él. Una y otra vez, cuando Israel se alejó de Dios, el Señor los expulsó de la tierra prometida, trayéndolos de vuelta cuando se arrepintieron. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, el Estado de Israel fue borrado de la faz de la tierra, porque el pueblo israelí no aceptó a Jesucristo como su Mesías, sino que lo crucificó, invocando una maldición sobre ellos mismos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El propio Jesús predijo la destrucción de Jerusalén por los romanos. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La historia cuenta que en el año 70, el ejército romano abrió una brecha en las murallas de Jerusalén y comenzó un saqueo sistemático de la ciudad. El asalto culminó con el incendio y la destrucción del templo, cuyas reliquias sagradas fueron llevadas a Roma, donde se expusieron para celebrar la victoria. A la caída de Jerusalén, los romanos masacraron a miles de personas. Otros miles fueron esclavizados y enviados a trabajar a las minas de Egipto. Otros fueron dispersados a arenas por todo el imperio para ser masacrados para la diversión del público. Así que vemos cumplida la palabra de Dios. Como Cristo profetizó, Jerusalén fue arrasada en el año 70. El pueblo israelí estuvo disperso por toda la tierra durante casi 1900 años. Y sin embargo, siempre mantuvieron su identidad étnica única. ¿A qué otros pueblos antiguos se aplica esto? Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob que la tierra de Canaán sería su posesión eterna. Podemos confiar en que el Señor cumplirá sus promesas tanto ahora como en el futuro. Esto es lo que dijo el profeta Isaías a Israel. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre.
Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. En 1948, después de 1878 años, se restableció el moderno Estado de Israel en la tierra prometida, y los israelíes iniciaron su regreso, tal como se profetizó en el Antiguo Testamento. No es de extrañar que el regreso del pueblo israelí a su tierra no fuera fácilmente aceptado por los habitantes de la misma. Y aún hoy sigue siendo objeto de disputa. Pero la Biblia nos dice claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Dios siempre cumple su palabra. Dijo que devolvería a su pueblo a la tierra de sus padres desde los confines de la tierra, y así lo hizo. La tierra pertenece a Dios y Él la da a quien quiere. Podemos estar de acuerdo con el plan de Dios, o podemos estar en desacuerdo con el plan de Dios. Pero no podemos cambiar su plan. Lo que Dios ha declarado, lo llevará a cabo, porque Dios creó esta tierra, y está trabajando de acuerdo a su propio plan. Dios hará lo que ha determinado, tanto si decidimos aceptarlo como si no. Veamos ahora la línea de tiempo que consideramos al principio de nuestro estudio de la Biblia. Fíjate en la cruz que señala la crucifixión de Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, Dios comenzó a tratar, no con Israel, sino con la Iglesia. Después de la crucifixión, el Señor estableció su Iglesia, y estamos viviendo en la era de la Iglesia ahora mismo. Hemos hablado previamente que estamos en el final de la historia de la Iglesia, antes de la gran tribulación de 7 años. Ahora Dios está tratando con y a través de su Iglesia. Podemos preguntar, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es una congregación de creyentes nacidos de nuevo, que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y en cuyo corazón mora el Espíritu Santo. A través de ellos, Dios se revela al mundo. Son estos creyentes los que predican y predican a otros del Dios vivo, como mandó Jesucristo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando Cristo se lleve a su iglesia en el arrebatamiento, comenzarán los 7 años de la gran tribulación, y durante este tiempo, Dios volverá a tratar con el Estado de Israel. Estos 7 años se mencionan por primera vez en el libro de Daniel capítulo 9, que describe el tiempo de Dios para la venida del Mesías y su muerte. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estudiaremos el libro de Daniel más adelante en esta serie, pero este pasaje se refiere específicamente a un periodo de 70 sietes. 69 sietes, o 483 años, más un periodo de 7 años. En total 490 años. ¿Por qué se divide este periodo de 490 años en dos partes distintas? La profecía de Daniel dice claramente que 483 años después de que se dé la orden de reconstruir Jerusalén, se quitará la vida al Mesías. ¿Cómo sabemos que esto se refiere a Jerusalén? Porque Dios le dice explícitamente a Daniel: tu pueblo y tu santa ciudad. El punto de partida de los 483 años es Daniel 9:25.
desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén. La redacción exige un decreto imperial. El objeto era restaurar y construir a Jerusalén. Un objeto puramente material y político, sin que se indique ningún rasgo religioso. En relación con el regreso de los judíos a Jerusalén, se dictaron 3 mandatos imperiales concretos. El edicto de Ciro en el año 536 a.C., en Esdras 1, 1-3. Se limitó a la construcción de la casa del Señor y tuvo un objetivo religioso. El primer decreto de Artajerjes en el año 458 a.C., en Esdras capítulo 7. El objeto de este retorno se encuentra en el versículo 10. El capítulo muestra que el objetivo de esto era el perfeccionamiento del sistema religioso, el culto, y la jurisprudencia en Jerusalén. El segundo decreto de Artajerjes en el año 445 a.C., en Nehemías 2, 4-8. Este viaje tuvo un propósito político y parece llenar los requisitos necesarios para el punto de partida de las 70 semanas. Esta es la fecha en la que se emitió un mandato para restaurar y construir Jerusalén, que fue el 1 de Nisán, o el 14 de marzo, del año 445 a.C. Ese es el punto de partida más probable para los 490 años. ¿Dónde están los 7 años restantes de los 490? Son el periodo descrito en el libro de Apocalipsis como la Gran Tribulación. Aunque Israel está todavía en un estado de incredulidad, habiendo rechazado a su Mesías, es durante este tiempo de tribulación que Dios tratará de nuevo con la nación, y los llevará a la fe en Cristo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Dios todavía tiene un plan para Israel y lo ejecutará exactamente como se predijo. Hace 4000 años, 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, recibieron la misma promesa de que un día sus descendientes recibirían la tierra de Canaán como posesión eterna. Hoy podemos ver cómo Dios ha cumplido su palabra. Esta no es la única promesa que encontramos en la Biblia, está llena de promesas. Algunas ya se han cumplido, otras son aún futuras, muchas son para que el creyente las reclame. Al ver todas las promesas y profecías que se han cumplido al pie de la letra, podemos tener confianza en que toda promesa de Dios se hará realidad. ¿De dónde viene la fe? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando creemos en Dios, Él nos da ciertas promesas. Cuando nos llega el miedo, Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. Esta es solo una de las muchas promesas de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que las promesas de Dios son hermosas, y que todo lo que el Señor hace, lo hace siempre para nuestro bien y su gloria. Dios siempre cumple su palabra. Podemos confiar en Él. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.